Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Luis G.I.G., que bien, pues él es influencer en la parte de tecnología en México. De igual manera está mi compañero de Booksec del Oye, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Booksec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Luis, que es periodista y consultor en comunicación y tecnología. En verdad, todo un honor tenerte por acá, Luis. Bienvenido. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues contento de estar con ustedes. Honestamente, creo que nunca estoy en espacios como estos, pero yo siempre les he tenido mucha admiración como a toda la gente clavada en el código y pues obviamente que saben manejarlo. Yo siempre he pensado que son como los artistas del código y que sin ustedes no tendríamos estas grandes aplicaciones y todo esto que pues obviamente nosotros los Juanes de a pie disfrutamos y utilizamos y nos ayudan a nuestro día a día. Bien, Luis, y para nuestra audiencia, pues nos gustaría saber cómo te involucraste en esto de la tecnología o desde qué edad te gusta esto de los gadgets, el código, las computadoras, los sistemas operativos. Veo que eres muy divergente en tu forma de, pues, platicar y sobre todo hacer que las personas puedan comprender de la tecnología, pero ¿cómo fue tu interés en los inicios? Pues mira, es muy raro porque, o sea, en primer lugar, yo no soy ingeniero, o sea, sin embargo, yo estudié comunicación y sí tenía un perfil de comunicólogo un poco, pues, extraño, o sea, era como el que, pues, el perfil de comunicólogo que se clavaba con los aparatos, que se clavaba con las cámaras, el que obviamente entendía cómo manejar, pues, ciertos softwares de edición, etcétera, ¿no? Siempre estuve ahí clavado, pero honestamente, si nos vamos más atrás, eh, por un lado, mi madre siempre fue muy galletera. Siempre hubo gadgets en la casa, siempre hubo cosas por el estilo. Y por otro lado, mi papá en su momento vendía electrónicos. Entonces, nosotros, como mi papá tiene una tienda ya de adolescente, pues teníamos que aprender a usar estos aparatos porque había que llegar y explicarle al cliente cómo funcionaban para que obviamente pues les pudiera sacar provecho. Entonces, siempre estuve como clavado en eso. Y quizá algo que pocas veces comparto, pero que creo que de ahí también viene como este gusto, es que yo tenía una colección de relojes Casio, eso sí lo he compartido, pero lo que casi nunca digo es que de pronto mi pasatiempo súper teto era acostarme en mi cama y leerme todo el manualito, o sea, manualito así chiquitito de ese tamaño y chutármelo todo para entender cómo funcionaba mi reloj. Entonces, de esa manera como que, pues se me quedó muy clavado que siempre a todo input hay una respuesta con los dispositivos. Y de ahí creo que incluso es que se me ha hecho muy sencillo entender cómo funcionan los aparatos y cómo poder explicar. Y bueno, al final, lo último que les podría decir es que yo llegué aquí hace casi 20 años, mi objetivo era hacer cine y la verdad es que estuve en una producción y no me gustó. Entonces, después entré en una revista que se llamaba Sputnik y de ahí para el Real me he dedicado a hablar de tecnología, de gadgets, de ciencia ficción, de cultura pop y básicamente ese es un poco de mi historia. Muy interesante. Y bueno, ahora en la actualidad existe, pues ahora sí lo que viene siendo más avances con la inteligencia artificial, por ejemplo, BART, ChatGPT y todo eso, ahora que ChatGPT 4, etcétera. Pero tú, ¿cómo has visto, ahora sí que desde niño o desde tu adolescencia, el avance de la tecnología? Pues ha sido bien padre porque, o sea, yo en su momento estuve en un internado estudiando y ahí, por ejemplo, recuerdo que era como muy, en ese momento era avanzada nuestra clase de computación, pero nuestra clase de computación era hacer un tutorial de cómo funcionaba el mouse en una Mac. Esa era la clase de computación avanzada. Después de ahí, pues ya en la universidad, las clases de cómputo era pues, aprender a usar pues toda la paquetería de Microsoft. Entonces, pues a mí me tocó todo eso y pues la verdad es que para mí no era suficiente, honestamente. Entonces yo siempre, aunque no sabía, yo me juntaba con un cuate que era, él es administrador de empresas, pero los dos super tetos nos metíamos a la red de la escuela. O sea, ahí fue como entender cómo se metía uno a la red y qué había que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues en su momento, por ejemplo, a mí me tocó cuando en las escuelas, bueno, en la que yo estudié, pues pusieron de obligación tener una laptop. Yo nunca tuve una laptop en la universidad, no tenía para tener una laptop,
pero ya era como parte como de estos cambios que había en la parte del estudio. Pues me tocó obviamente todo el tema de usar la tecnología, pues en los teléfonos celulares, que se fueran volviendo populares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya profesionalmente sí me han tocado muchas cosas bastante interesantes. Me tocó, por ejemplo, cuando muere HD DVD. Yo estaba en Las Vegas de Nevada, estaban con esta lucha de formatos versus Blu-ray, y ahí lo que definió fueron las distribuidoras de cine, con quién se iban. Y ahí cada una de las distribuidoras iba diciendo, bueno, yo me voy a ir con Blu-ray, yo me voy a ir con HD DVD. Y la última, no recuerdo cuál fue, si fue Universal, si fue Sony, cuál de estas, pero estábamos en Las Vegas y de pronto sale el comunicado de esta distribuidora diciendo que optaban única y exclusivamente por el formato Blu-ray. No pasó ni una hora donde la gente de HD DVD del consorcio lanza un comunicado diciendo que su conferencia de prensa en Las Vegas, Nevada, en el CES, se cancelaba. Y eso básicamente fue el término del formato y fue pues interesante. O sea, incluso había lectores de Xbox con ese formato. O sea, obviamente pues desaparecieron y quien los tenga tiene un aparato de culto porque no existen. Así que en pocas palabras he visto como muchos avances. Yo en mis conferencias y en los cursos que doy, les pongo de ejemplo que en su momento el tema de la computación, pues se decía que nos iba a quitar el trabajo, ¿no? Y que posteriormente, pues no sucedió así y que más bien ya ponías en tu currículum tu nivel de computación, que básicamente se reducía a tu nivel de PowerPoint, Excel y Word, ¿no? Posteriormente ibas poniendo otros skills. Y ahora creo que con todo el tema de ChatGPT, yo lo veo muy similar. Yo veo como que vas a ir poniendo en tu currículum qué nivel tienes de adiestramiento para usar herramientas como ChatGPT. Y años después nos reiremos de eso porque va a estar ya muy clavada en la manera en la que estamos interactuando con esas herramientas. Bien, pues a mí me llama mucho la atención cómo has mezclado esta parte del periodismo o la forma de presentar, también como ser muy llamativo, muy claro en tu forma de actuar, pero platícanos un poquito de la evolución también del periodismo. Pues antes todas las personas veíamos esto como ir a la tiendita o ir a cualquier lado, pagar 5 o 6 pesos que te dieran ahora sí que tu papel y ponerte a leerlo tomando un café, pero esto pues ha cambiado de una manera pues ahora sí que muy grande. Veo sitios como Wired que te cobran una suscripción, de hecho hasta el sitio de Bill Gates también, si te quieres suscribir ahí tienes que pagar una cuota. ¿Qué nos podrías platicar de cómo ha evolucionado y para entender por qué ahora las suscripciones, por qué cambio de Twitter a X, qué es lo que está pasando? Pues creo que los modelos de monetización están cambiando y habla también de la madurez. O sea, creo que hace poco no recuerdo con quién lo hablaba, y les decía que estamos en un momento donde al ser migrantes tecnológicos, pues nos acostumbramos y aprendimos a la mala. Y aprendimos a la mala malos hábitos, ¿como cuáles? Como no respaldar, como no poner una herramienta de seguridad, como no poner contraseñas complicadas, cosas por el estilo, ¿no? Son tres cosas muy básicas, pero que al ser migrantes, pues lo aprendimos así, al ahí se va y como iba saliendo, etcétera. Creo que las nuevas generaciones van a tener mejor conciencia con respecto a estos temas. En el tema de los contenidos, creo que en su momento pues nos acostumbramos a que los contenidos eran gratis y que herramientas de redes sociales también eran gratis. Y de pronto eso hizo que se nos olvidara que detrás de pues esas aplicaciones de las redes sociales había un cúmulo de gente entre pues obviamente gente de marketing, gente de administración, gente de desarrollo, etcétera, que estaba detrás de esas aplicaciones y que pues ganaban dinero. Y de pronto como que se nos olvidó eso. Y en el caso de los contenidos también fue muy similar. Nos acostumbramos y acostumbramos a la gente a contenidos gratuitos. Y, y lo cierto es que ahora cambiar el paradigma, honestamente, ha sido muy difícil. O sea, de pronto, y les voy a decir por qué ha sido difícil, porque de pronto llegas a Google, buscas una nota, encuentras un link en las primeras posiciones, le das clic, ves esa nota y te das cuenta que es de un sitio que tienes que pagar para poder acceder. Yo creo que ahí, obviamente, pues, además de que le genera un rebote al sitio, pues el punto importante es, pues, ¿cómo manejamos eso? Porque la estructura de los contenidos se hizo gratuita y Google, el buscador, está hecho
para estructuras de contenido gratuitas. Incluso creo que al final estos sitios pagados les va a terminar afectando en SEO porque pues el modelo cambia. En pocas palabras, estamos acostumbrándonos, reacostumbrándonos a que hay ciertos contenidos que se tienen que pagar y que es bien importante hacernos consciente de eso. Ahora, ¿por cuáles sí, por cuáles no vas a pagar? Eso está muy complicado porque al final es de, bueno, yo soy fan por ejemplo, soy fan de Bill Gates, pagaría por su sitio, pagaría por sus contenidos, y desde el otro lado, ¿qué le estoy ofreciendo a la gente para que paguen por mis contenidos? Va a ser bien, bien interesante. Creo que el modelo de YouTube fue uno de los primeros que estuvo funcionando bien en el sentido de genera membresías por las cuales sí pagarías. Y pues sí, hay membresías caras que valen 200, 300 pesos y otras baratas de 70 pesos y obviamente que apuestan por el volumen. Son distintos modelos de negocio. O sea, creo que si ustedes se dan cuenta en este momento, hablamos de conciencia sobre el contenido, SEO, modelos de negocio, contenidos masivos, contenidos premium, etcétera. Ya son 5 variables que hay que entender de cómo funciona esto. En pocas palabras, creo que la parte más importante es que desde el punto de vista de los que desarrollamos tanto código como contenido, nos dimos cuenta que no podemos darlo gratis si queremos subsistir. Hay plataformas gratuitas y hay comunidades donde se comparte de manera gratuita, pero ese es otro modelo y es otro cantar y es otra filosofía. Pero en la parte productiva hay otros modelos más interesantes y sobre todo, pues complejos. Y creo que en ese sentido estamos como en esta resaca de lo que fue el Internet y nos estamos adentrando a un nuevo modelo de Internet, pues sí, que puede sonar más capitalista, pero en cierto sentido también más realista para los que lo desarrollamos. Está feo, ¿no? Pues sí, luego hay, por ejemplo, está lo de Twitter Blue, aunque ahora ya es X, Exacto. pero, por ejemplo, la suscripción, estaba checando hace un momento la suscripción, 2,100 pesos al año. Sí. Entonces, pues digamos que sí está un poquito elevado el precio, pero sí te da como que ciertos beneficios, ¿no? O sea, para que sacarle el mayor provecho posible. Pero, ¿tú cómo has visto que la intersección entre comunicación y tecnología está transformando la industria mediática de la actualidad? Yo creo que es muy fuerte, creo que nos dimos cuenta, sobre todo cuando la gente empieza a consumir más contenidos en digital que en los medios masivos de comunicación, o en su momento se equipara. Hay datos donde la gente, por ejemplo, ve eventos masivos como podría ser, no sé, el partido de ayer de Messi, o los Oscar, o el Super Bowl, o incluso la cobertura de las elecciones, frente a una pantalla tradicional o de medio masivo de comunicación, y tu pantalla de teléfono. O sea, se está volviendo natural y es real, ¿no? O sea, así estamos consumiendo el contenido con múltiples pantallas. Pero lo que sí fue un hecho es que al final es cada vez más sencillo, slash democrático, el que cualquier persona pueda lanzar un espacio de comunicación. Y puedes lanzar desde pues, las noticias de tu país, tu estado, tu ciudad, tu vecindario, o pues obviamente tu amplio corazón, ¿no? O sea, puedes lanzar contenidos de ese tipo y habrá consumidores para esos contenidos. Entonces, esa es la parte más interesante, ¿no? O sea, que anteriormente el poder estar en un espacio como el de ustedes, pues lo que nos hubiera costado. Y eso es obviamente el entender. Ahora, si nos vamos a la estructura que ustedes lo van a entender muy bien, es técnicamente tiene que haber pues todo un respaldo tecnológico, tiene que haber todo un respaldo de, pues, en este sentido, de la plataforma que lo pueda sostener. Y por otro lado, pues cuando ya son contenidos que se vuelven muy masivos o virales, es cuando ya entran las autoridades a decir, oye, a ver, espérame, esto que estás diciendo es real, tiene fuentes, la información que recabas de tus usuarios, ¿qué haces con ella? Se empezaron a generar todo ese tipo de cosas, pero obviamente estamos hablando de contenidos muy masivos. Entonces, en pocas palabras, la evolución del contenido fue muy importante. Se habló siempre de que el contenido es el rey y creo que hay ciclos de contenido. De pronto ahorita vemos un regreso a los podcasts de manera impresionante, en los streamings también. Después, un poco con los streamings, creo que se ha frenado un poco y se ha cambiado por videos de larga duración.
es después el tema del video vertical, videos con poca retención o que buscan sujetos de poca retención, videos con larga retención, en fin, los formatos son, o sea, impresionantes. Hay quien siga abogando por el email marketing, hay quien sigue abogando obviamente por los blogs, en fin, el contenido existe y hay distintas formas de generar contenido. Lo que sí es un hecho es que nos hemos dado cuenta que generar ese contenido cuesta y que si tú le generas interés a tu audiencia, obviamente se vuelve un modelo de negocio más tangible y por ende los que lo producen o los que las plataformas son dueñas de los espacios, pues quieren también llevarse una rebanada de ese pastel. Bien, y esta más que ser una pregunta, va a ser, pues ahora sí que una pequeña reflexión que me gustaría tener de tu parte. Últimamente nosotros como comunidad tecnológica, que está pues muy adentrada en la parte de research, de repente decimos como de, oye, pues es que nunca le vas a ganar al video ahí de la niña bailando en TikTok, o no le vas a ganar a la nueva tendencia de comer canela y aspirarla por la nariz. O algunas cosas extrañas que puede llegar a ver, en donde nosotros a veces estamos compitiendo por la atención, que es muy volátil, que es muy rápida, pero creo que tú estás muy adentrado en lo que realmente a veces ven las personas y cómo poderles llegar. Esto es simplemente un consejo para precisamente nosotros como podcasters. ¿Tú crees que el contenido largo realmente aburre? O sea, ¿qué tipo de gente estamos llegando? ¿Cómo podríamos mejorar esto? ¿Y qué están viendo las nuevas generaciones? O sea, tú pasas por ahí y qué es lo que tú ves que la gente está viendo, ya sea en el Facebook, en el Twitter, porque definitivamente a veces no van a buscar una charla de hacking o una charla de ciberseguridad. Claro. Entonces el enfoque definitivamente no lo estamos haciendo de la manera correcta para poderlos prevenir o abordar estos temas. ¿Qué opinas al respecto? Creo que todo se traduce al tema de los nichos de mercado y los nichos de audiencia. O sea, yo por un lado tengo una crítica muy importante, sobre todo a estas, pues, empresas que contratan influencers masivos para la promoción de sus productos, porque al final, eh, pues sí pueden tener millones de seguidores, sin embargo, eso no te asegura que van a llegar y que van a comprar tu producto. Es ilógico. Tendrán otros beneficios, quizá no sé, de branding, es decir, que la marca tenga presencia en ellos, que se dé una idea, pero al final, o sea, se los digo porque yo he estado de ese lado, así no los miden. Los miden por cuántos teléfonos venden. Eso es real. Eso es el KPI de las marcas. Cuánto vendimos, por qué modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto, entonces, por eso es mi crítica, es decir, si al final te están haciendo el KPI por cuánto venden, entonces, pues no creo que sea factible el que todo lo manejes con un influencer masivo, ¿no? Donde además, pues quizá ni siquiera tradicionalmente en sus contenidos habla de tu marca. Por otro lado, creo que también hay que entender, si nos vamos ya del otro lado, ok, tenemos un espacio donde hablamos de hacking. ¿Dónde está mi nicho? ¿Y qué es lo que quiere escuchar mi nicho? Y ahí tal cual sí es irnos a los analytics, no únicamente los analytics cuantitativos, porque los analytics cuantitativos son muy fríos. Los analytics cualitativos, es decir, por ejemplo, eh, la cantidad de likes, que sí, igual me va a decir, oye, pues que es cuantitativo. Sí, pero al final la cantidad de likes implica que una persona le interesó tu contenido. Entonces yo sí lo veo como un híbrido. Y el cualitativo per se es el comentario. Si te están troleando, si no te están troleando, si te felicitan y sobre todo qué te están comentando. Ese tal cual es tu indicador de si estás bien o estás mal o qué es lo que tienes que repetir. Eh, y eso creo que es la parte más importante, entender a quién le estás hablando. Ahora, de que si el contenido largo o el contenido corto funciona, creo que también hay que entender que tienen distintas funcionalidades y distintos pues modos de uso. Hace poco me invitaron a calificar unos trabajos de unos estudiantes y uno de ellos me estaba contando que su proyecto final era el videoclip para promover una banda, que la banda iba pues para chavitos entre 15 y 25 años, etcétera. Y lo que me enseñó fue un video en formato estándar, 16:9,
largo, etcétera. Y le dije, pues está padre tu video, me gusta, tiene algunos errores o áreas de oportunidad en la edición, pero lo que no me hace match es tu target. O sea, me dices que tú quieres ubicar a esta banda en un target joven y lo estás haciendo en un formato, pues, de un target que no consume eso o no de esta manera o no de una manera, pues, como complemento. Entonces dije, yo creo que tendrías que haberlo hecho en formato vertical o de menos tener una versión en formato vertical para que ahí se vaya y busques la viralidad para que te conozcan. Entonces, un poco lo que te quiero decir es que no es que el contenido esté mal, el contenido está bien, pero hay que entender hacia dónde lo mandamos. Yo les voy a compartir algo muy personal y yo honestamente, pues yo llevo 20 años hablando de gadgets, pero algo que casi no compartía es que pues llevo muchos años dando cursos, conferencias y coaching sobre temas de comunicación y tecnología, pero ejecutivos. Entonces de pronto yo decía, pues, como que yo no le daba valor a eso, porque decía, pues me buscan por los gadgets. Pero de pronto ahora que empezó como a darle más ruido a eso, pues me doy cuenta que sí está generando mucho interés y que pues por algo me contrataban y que también por otro lado, pues me queda claro que quizá pues TikTok, aunque los esté clavando mensajes de ese estilo, pues sé que no les va a terminar de ir bien o no ahora, pero sé que si los clavo en LinkedIn, ahí sí va a funcionar. Entonces, lo que les quiero decir es que quizá, por ejemplo, en LinkedIn, en TikTok, cuando esa generación vea ese tipo de contenidos en 15 años, le va a hacer sentido, pero en este momento no, quieren otro tipo de contenido. Pero si tú, por ejemplo, estás hablando de hacking, pues también hay que entender cuál es mi plataforma, ¿no? Quizá un Twitch en alguno de los canales funcione, un Reddit, o el mismo LinkedIn, qué sé yo. Lo importante es entender dónde está tu audiencia y qué es lo que tu audiencia está pidiendo. Entonces, esa parte es bien, bien importante. Creo que de pronto, y eso te lo dice alguien que lleva haciendo contenido desde hace mucho tiempo, pues como que nos subimos a nuestra rebanada de jamón o a nuestro ladrillo y es de, no, pues es que si a mí me gusta, a la gente le va a gustar, güey, o sea, tranquilo, o sea, por más que tengas un grupo de 5, 10, 20, 30, 80,000 seguidores, eso no implica que todos te van a conocer. Y el pensar que sí te conoce todo el mundo, estás limitando tu acceso. Entonces, más bien, tienes que presentarte todos los días y decir, yo soy tal y hago tal y aquí hablamos de tal y bienvenidos los nuevos, ¿no? Y listo. Y hay otra cosa que también les quiero decir, que también es algo que yo he aprendido y se los paso al costo y creo que es bien válido. No hay que tenerle miedo a que se vaya gente. No le tengan nunca miedo. Les voy a decir por qué. Porque eso es como pasar un cernidor. Y eso implica que estamos purificando la comunidad. Y los que se queden son los que realmente van a interactuar con nosotros, van a comprar lo que hacemos nosotros, nos van a contratar o de menos nos van a escuchar, que esta vez lo que queremos, que nos escuchen. Y los que se van, pues está perfecto, no pasa nada, que se vayan. O sea, ellos también están en su libertad de ver otras cosas y la red es tan bondadosa que quizá ahora se van y van a regresar en un año o en 6 meses o en un mes, qué sé yo, ¿no? Pero creo que hay que entender eso, ¿no? En pocas palabras, entender a tu audiencia. Es bien importante escucharla y dos, entender dónde mi contenido va a funcionar mejor. En base a toda tu experiencia en el campo, ¿puedes compartir algún ejemplo destacado de cómo una estrategia de comunicación bien implementada ha impactado positivamente en la adopción de una nueva tecnología? Pues les voy a contar algo. Pues llegan las redes sociales a México. Yo recuerdo que cuando llegó High Five, le pregunté a mi editor en ese momento de Sputnik, le dije, oye, ¿y qué es esto de High Five? Y me dijo, pues es algo para echar el gag nada más, o sea, pues te metes y haces amigos. Pues órale. Pues llega Facebook, llega Twitter, etcétera. Y es cuando les digo que yo ya empecé a dar conferencias y charlas y todo esto. Y unas amigas de una agencia me dicen, oye, nuestro cliente es Fox Sports, pero no quieren meter redes sociales. Estamos hablando que esto fue hace pues, unos 15 años, 17 quizá, no, sí, entre 17 y 14 años aproximadamente. El chiste es que me decían ellas, creemos que puede ser un buen proyecto y quizá pues, los puedes ayudar. Yo en ese momento empecé a llevar redes sociales, les juro, cuando nadie llevaba redes sociales. O sea, después, en este momento, yo lo veo como ahorita ChatGPT, después fue tan rápido que había miles de agencias de digital.
en ese momento empezaban las agencias digital y nosotros arrancábamos con eso. Yo ahí ya llevaba redes sociales de medios de Editorial Televisa y entonces llego con este ejecutivo. Ahí me dijeron, cuidado con este ejecutivo porque es bien rudo, ¿eh? Una vez te hace hasta llorar. Y yo, no, espérate. Entonces ya llegué, se llama Eric Baeza, si llega a ver esto, pues le mando un gran saludo. Y Eric me dice, oye, pues es que, ¿qué voy a ganar? Y yo era explicarle ahí, bueno, es que no es que vas a ganar suscriptores, pero vas a ganar presencia. Y me decía, pues sí, pero es que, mira, yo tengo en exclusiva la final de no me acuerdo qué copa era, pero jugaba Chivas. eh, pero, por ejemplo, partidos de selección y todo eso, yo no tengo derechos. O sea, yo no tengo derechos de nada. O sea, ni videos, ni nada. Eh, el chiste es que para que sea una idea, nos dieron sus redes sociales, Twitter y Facebook en su momento, tenían como 400 seguidores y comenzamos una estrategia donde sus talentos, que en ese momento eran gente como el Faisy, Luis Omar Tapia, eh, estaba también Ricardo Vizcayart, varios de ellos, pues ya tenían muchos más seguidores. Entonces la estrategia fue hacerles entender que si hacíamos crecer el paraguas de Fox Sports, después ese paraguas los iba a cubrir a ellos. ¿Qué les ofrecíamos nosotros como equipo de community management? Los apoyábamos, por ejemplo, desde generación de promociones, sus giveaways con sus fans, los apoyábamos con los trolls, si los empezaban a atacar, ayudarles a manejar eso y empezarlos como a subir a conversaciones que tenían que ver con deporte, lo cual les dio a ellos mucha más seriedad, porque al final, si bien eran gente conocida, quizá no eran tan conocida en su momento en la parte deportiva, sobre todo los talentos que eran de estilo de vida. El chiste es que arrancamos con esta estrategia y nos fue muy bien, o sea, llegamos a generar, creo que dejamos esa cuenta como en los 200,000 seguidores, después ya cambiaron las políticas y lo hicieron de manera interna, pero la parte más interesante fue entender cómo poder hacer ese tipo de estrategias y cómo entender, pues, que la comunicación había cambiado en su momento. Para que ustedes den una idea, fuimos de los primeros en hacer coberturas de partidos de fútbol en vivo, en redes sociales. Nadie lo hacía. Nosotros teníamos un equipo de en su momento eran 6 personas al mismo tiempo en la cuenta compartiendo cosas. Teníamos, le compartía datos pues históricos de los jugadores, él compartía el minuto a minuto, el que compartía a cambios en la alineación, compartía datos de los jugadores que estaban en banca, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, pues sí, o sea, al final fue súper interesante. Era como muy estresante cuando nos acabamos la cuota de tweets y nos decía la cuenta, ya no puedes tuitear más. Pero eso obviamente pues ya eran problemas de primer mundo. Hubo un momento en el que la gente de Fox me decía, tienes más gente en redes sociales que la que yo tengo cubriendo en notas en el portal. Y eso es un poco lo que les quiero compartir como esta experiencia que fue como metimos un espacio que en su momento era disruptivo en el momento en que nadie más lo estaba haciendo. Bien, ahora yo te quiero preguntar de algo que pues ahorita está muy de moda, que son estos reality shows, como es La Casa de los Famosos, pero lo quisiera orientar un poquito precisamente a la ciberseguridad. ¿Cómo crees que funcionaría eventos donde, por ejemplo, hicieran hackathons en vivo, donde estuvieran algunos hackers resolviendo problemas de interés, no sé, para el cuidado del agua? Sé que ya se hace, pero no se hacen como ese tipo de experimentos sociales o cómo podrían ayudar ese tipo de nuevas formas de pues, acceder al contenido, porque veo que es algo que gusta mucho a las nuevas generaciones, como el estarlo viendo en vivo, crear las soluciones, poner a la gente a programar. ¿Crees que esto pudiera ser de interés? Y sobre todo, ¿cómo se monetiza o cómo funciona a la hora de visualizarlo? Porque yo veo que hay gente que está interesada en ver a una persona, pues ahora sí que 24/7 lo que hace, incluso aunque pues acá podría ser hasta más entretenido, ¿no? No tendrían que estar precisamente durmiendo o a veces verlo simplemente platicar, sino poniendo más actividades. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues está interesante, porque también creo que volvemos a lo mismo. Habrá que medir qué tanta gente quiere verlos hacerlo en vivo, ¿no? Entonces, eso implicaría que quizá habrá espacios donde digan, pues a nadie le interesa, y habrá otros donde digan, pues aquí les interesa un montón. Entonces, habrá que entender justo primero, ubicar el target, ¿no? Después de ahí hay que ubicar para un espacio de ese tipo, habrá que pensar en qué figuras
dentro del hacking podrías meter que generen ese interés, ¿no? Eso sería como muy, muy interesante. Y creo que después está el reto. O sea, ¿qué reto les vas a poner que realmente, pues sí los ponga a ellos en un nivel dramático interesante? Si ustedes se fijan en estas estructuras de Big Brother, de La Casa de los Famosos, o no sé, si nos vemos algo un poquito más pop, más fresa, MasterChef, está basado en retos que ponen en o rompen a la persona. Aunque, ojo, todo está preparado, todo. O sea, en televisión y en la pantalla tiene que estar preparado y no implica que, no quiere decir que haya un guión, pero sí les dicen, oye, mira, vamos a hacer esta dinámica, va a suceder esto, entonces es un poco la dirección que va a tomar. Quizá ellos no sepan, o sea, quizá la dirección, no sé, en la de MasterChef. Les intentamos poner un reto muy complicado, donde vas a tener quizá un combustible limitado, pero no les dicen qué van a cocinar, pero ya saben, ya entran esperando qué va a suceder, ¿no? A lo que voy con esto es que necesitaríamos poner todos los ingredientes en la mesa para entender qué cantidad de gente estaría interesada en un modelo así. Digo, yo sé que sí hay, y si no fuera importante, pues todo el tema de los hackatones no continuarían o no sucederían todo eso que sucedió en su momento como pues Campus Party y todo ese tipo de rollos, ¿no? Pero creo que sí sería como muy interesante entender el reto que les pondrías, pues para que no los veas todo el tiempo en su computadora, ¿no? O sea, esa es la parte importante, ¿no? O sea, tiene que haber algo más allá que pueda como generar algún tipo de situación. Hubo un reality que estuvo bueno, donde era de comida, pero con ingenieros. Entonces los ponían a construir estructuras con comida. Entonces había un ingeniero y había un cocinero. Entonces juntaban esfuerzos. Entonces estaba interesante. Ustedes se fijan, está el reto. Y después, obviamente, pues habrá que entender, creo que se lo vi en Netflix. El punto con todo esto es que, ¿cómo monetizas? Pues hay distintas formas de monetización. O sea, si un proyecto así lo compra una distribuidora de contenido, como podría ser un Prime Video, un Netflix, un Apple TV, etcétera, pues bueno, eso ya, ellos pagan por eso. Y ahorita, por ejemplo, Televisa, pues bueno, gana por distintas maneras, ¿no? Por el tema de las suscripciones a su plataforma. Para ellos ha sido un éxito que la gente se suscriba para poder ver a estos personajes dentro de su plataforma y obviamente pues con ciertos beneficios. Obviamente para ellos es bien importante aumentar la cantidad de gente suscrita porque saben que hay un porcentaje importante que una vez que termine el proyecto ya no van a pagar. Entonces, si ustedes se fijan, incluso la duración del proyecto tiene un porqué. O sea, tiene que durar de tal manera que mínimo se lleven 1 a 3 meses de suscripción, porque quizá van a arrancar a medio mes y van a terminar a medio mes. Entonces, de esa manera van a tratar de sacarle el mayor provecho a la suscripción, entendiendo que a la quincena siguiente ya no van a pagar. Entonces, los modelos de negocio pueden ser muy, muy variables, que si le interesa o no el tema, creo que más bien habrá que entender a cuál es la comunidad que le interesa y de qué tamaño es, y finalmente cuál es el reto, sobre todo porque todo esto tiene que ver con morbo, y ese morbo es el call to action a que yo lo vea. Los algoritmos de las redes sociales a menudo determinan qué contenido ve el público, pero ¿cómo crees que los profesionales de la comunicación puedan optimizar su estrategia para que sus mensajes ahora sí que pues lleguen a la audiencia correcta en medio de este panorama muy grande de algoritmos? Pues primero entendiendo qué significa la palabra algoritmo. No voy a hablar mal de nadie, pero honestamente creo que de pronto como que, eh, así como, pues de pronto los desarrolladores tienen que entender que hay alguien que al final va a terminar escribiendo texto. Creo que tenemos que entender los que lo escribimos y los que lo generamos, que el que yo suba un video o escriba un texto o comparta, se hace porque hay un código que obviamente tiene que ver con un algoritmo. Entonces creo que pues pocos se pueden estudiar los cambios del algoritmo de YouTube, pocos se preparan con eso. Entonces creo que la parte más importante es hacer conciencia que existe el algoritmo y más allá de entender así como de, oh, sí, el algoritmo, es qué hace el algoritmo, o qué implica el algoritmo, o sea, cómo me hace escribir el algoritmo, etcétera. Y creo que a veces falta mucha conciencia por algunos creadores de entender eso. Yo creo que los que han tenido más éxito es porque sí se han clavado en eso. Y eso también es como muy, muy importante. O sea, parece que a veces vemos creadores de contenido onda MrBeast que
parece que pues lo hacen de manera orgánica, pero no. O sea, tienen un súper estudio del algoritmo y cada cosa, cada portada, cada call to action lo hacen donde tienen que hacerlo. Bien, Luis, pues yo he estado solamente muy poquitas veces en televisión, pero una vez que fui al programa de hoy, siento el haber estado realmente muy, muy nervioso. La aparición, y ya en el momento que lo hice, parece haber estado bien, pero realmente sentí un nervio pues muy adicional por las cámaras, algo que no se siente definitivamente cuando haces un streaming o cuando haces un live, o es muchísimo menos la atención de la cámara. ¿Esto por qué sucede? ¿Cómo lidias con esto? Porque a mí se me hizo bastante fuerte. O sea, la verdad, el tener así como que Andrea Legarreta ya no sabía ni qué decir, como que se te va a trabar la lengua, sientes que no se... O sea, es una verdadera situación como de nervio. Y que incluso para un comunicador que tiene cierta experiencia se torna más complicado. Y la otra que te quiero preguntar de manera personal, a mí me llama mucho la atención tu colaboración con Broso. A mí se me hace un personaje divertidísimo y yo no me imagino que diga, ¿quién ahí viene a ver un gadget y que nos va a decir algo? Y pues no sé, a lo mejor yo me reiría muchísimo. ¿Cómo se lidia con esta tensión cuando tienes que estar en vivo en la televisión? Pues mira, creo que vas aprendiendo a manejar el estrés. O sea, creo que estrés y nervios siempre tiene que haber. O sea, siempre, porque pues, si no, pues ya sería un robot el que estaría detrás de ahí. Pero creo que más bien tienes que entender cómo funciona. Número uno, la diferencia de un streaming a tele abierta. En tele abierta están acostumbradas a mucho rigor por los tiempos, por el aire, por lo que se dice, por lo que no se dice. Entonces, por eso también la presión se siente mucho más clavada. Y de pronto también hay muchos liderazgos que pues matan a un liderazgo sobre otro. Quizá esto suene raro, ¿no? Pero por ejemplo, un programa como hoy, me queda claro que ahí la última palabra la tiene la productora. Pero por ejemplo, con Broso, ahora que mencionas ese ejemplo, recuerdo que a Broso alguna vez le pusieron un product placement y dijo, no, en este programa no hay product placement. Dice, o conmigo no hay. Así que sácame todo esto. Entonces, hay distintos liderazgos los cuales van marcando cómo se maneja el programa, ¿no? Eh, Tips ya muy directos. Yo siempre, cuando he estado con figuras de ese tipo, lo que yo he pensado es que tiene que sonar como si él y yo fuéramos amigos de hace mucho tiempo. Entonces, esa era como parte como del truco, así de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Así, ¿cómo va todo? Etcétera. Y así siempre es como ha funcionado. Yo después fui descubriendo que si yo era un poquito mucho más como, pues no decir chistes, pero tratar de que sonara divertido o no tan teto, pues funcionaba mucho mejor o lograba enganchar más con la audiencia. Entonces, por ejemplo, con Adela Micha, pues el truco de pronto era echar carrilla, ¿no? Entonces, pues ahí de pronto, pues yo tiraba una que otra, entonces, pues mi escuela con Broso me ayudó a tener, pues buen manejo y bueno, y el código postal y todo, pues ayudaba a tener buen manejo de qué decir, ¿no? Entonces, pues un albur fino, bien amarrado, pues al que le agarra se bota de risa. A Adela sucedía porque es una mujer muy inteligente y no decir de Broso. Pero, por ejemplo, yo estuve 4 años con Broso y un año en Televisa y después un año con él en radio. Y el Luis G.I.G. de cómo empezó en Televisa es muy diferente al que como terminó y el Luis G.I.G. de radio con Broso. Porque como que ahí entendí cómo funcionaba él y qué es lo que hacía. ¿Qué es lo que me funcionó, que le funcionó a Luis G.I.G. que entró con Broso? Que yo también traía como una especie de personaje donde yo sabía que yo era el nerd del programa. Entonces tenías que unirte a ese cliché. Y en este caso, a diferencia de un invitado, pues sí de pronto hay que seguir ciertos formatos para que funcione el gag, para que se puedan reír, etcétera. Sin embargo, con Broso siempre funcionó, o siempre, como es un tipo muy inteligente, funcionaba muy bien los temas. Entonces trataba de que se enganchara, que se divirtiera, etcétera, etcétera, etcétera. El Luis que dije que terminó y el que fue a él con radio, pues ya de pronto, pues ya alboreaba mucho más, ¿no? Pues yo también ya empezaba a sacar mis cosas y pues ya nos reíamos, etcétera. Pero por ejemplo, al inicio, pues me ponían pues no sé, en ese momento era la riata, entonces me la sentaban, entonces me echaban carrilla por eso y pues era todo un tema, ¿no? Pero más allá de todo, yo siempre tengo pues un poco la fortuna de trabajar con gente muy inteligente.
Y eso ayuda muchísimo, sobre todo por el momento de la interacción. Entonces, con Broso me ayudaba mucho, mucho, mucho. Ahora, con Broso sí les puedo decir algo. Era impresionante cómo nos íbamos a corte, se quitaba la peluca y estaba Víctor Trujillo. Víctor Trujillo con una voz mucho más suave, más melódica, igual de dicharachero, o más bien como más dicharachero incluso, pero cuando decían, vamos al aire en 10, 9, 8, se ponía la peluca y arrancaba. Ese estudio retumbaba, era muy cañón cómo se metía en personaje. Entonces, de pronto, ya, por ejemplo, yo ya, digamos, yo soy un consumidor de televisión desde que tenía 7 años. Entonces, yo vi a Broso cuando estaba en TV Azteca, lo vi en distintos, después en Canal 22, me parece, en fin, en distintos lados. Entonces, pues yo ya, por ejemplo, de pronto decía, oye, Víctor, perdón, porque yo sabía que al personaje de Broso le cagaba que le dijeran Víctor. Entonces, pues empezaba a usar esas figuras que yo ya sabía porque yo ya lo había visto en la tele. Entonces, tenía también como este estudio de los personajes y pues trabajaba muy bien. El consejo práctico, ¿cómo no ponerte nervioso? Creo que no puedes dejar de ponerte nervioso, pero lo que sí puedes hacer es entender cómo funciona, ver programas previos para entender cuáles son las figuras, cuáles son los gags que van utilizando, o de menos el programa o la sección anterior para poco hacer, sí, yo me identifico con la que vendía la harina para hot cakes, ¿no? Pero bueno, aquí que vamos a hablar de hacking, pues yo les puedo decir que algo así, ¿no? Entonces vas amarrando en cuanto a la audiencia. Radio en particular es diferente en qué sentido. Radio está basado en la repetición, porque la gente de pronto te va a sintonizar en distintos momentos, entonces siempre tienes que tratar de repetir a cada rato qué es, o de qué estás hablando, o quién eres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada medio tiene su propio formato, pero la clave más importante es pues tener como la referencia de con quién estás, de qué vas a hablar, y obviamente pues cómo te gustaría verte a ti mismo en la pantalla. ¿Podrías platicarnos cómo fue tu primera experiencia apareciendo en la televisión? ¿Cómo fue que te sentiste en ese momento interiormente? ¿Y cómo fue después empezar a trabajar con estas, ahora sí que personalidades muy conocidas en el mundo de la televisión? Fue horrible la primera vez, les voy a contar. Yo trabajaba, les conté que trabajaba en una revista que se llamaba Sputnik. Cuando estaba ahí, pues me decían, bueno, pues si tú te quieres dedicar a esto de las revistas, el cielo de las editoriales es Grupo Expansión. Entonces te tienes que ir para allá. Y me fui a Grupo Expansión. O sea, logré entrar allá, etcétera, etcétera, etcétera. Estuve un rato, mucho tiempo como freelance, después un año dentro, y después el año me volví a salir otra vez para estar como freelance. Y en ese momento, justo cuando, como a los 6 meses que salgo, se hace la fusión de Time Warner comprando Grupo Expansión. Y pues de pronto la gente de CNN, que dependía de Turner, empieza a hacer un research por gente que hablara de tecnología, porque los necesitaban colaboradores para un programa nuevo que estaban lanzando en CNN. El programa se llama, o se llamaba Clicks, no sé si todavía siga, y pues por obvias razones, por todas las revistas donde yo colaboraba en ese grupo, pues la referencia era yo, porque en ese momento, ahorita pues honestamente cualquiera habla de gadgets, pero en ese momento éramos muy poquitos, o sea, la fuente era muy pequeña. Y en ese momento los que hablábamos de gadgets, que pues el término específico es tecnología de consumo, éramos menos. Entonces, pues ahí me recomiendan a mí y me dicen, oye, pues la cita está al día, a tal hora, y pues Expansión está en Constituyentes, aquí en la Ciudad de México, en una zona donde, pues, si te citan alguna hora complicada, hay mucho tráfico. Y efectivamente me citaron en una hora complicada. Entonces yo iba saliendo de su casa, que yo creo que en ese momento estaba yo en la colonia Roma, para Expansión, y pues obviamente tenía la asistente que era amiga mía, Gloria Serrano, que me decía, Luis, ¿dónde estás? Te están esperando para grabar y no has llegado. Ahí voy, ahí voy, ya casi llego, llegué, ella me estaba esperando en la calle para jalarme al foro y llegar y hacer mi colaboración. Pero no sé si ustedes recuerden que yo les dije que yo llegué a la Ciudad de México por hacer cine.
Yo efectivamente tengo cortometrajes, tengo un par de cortometrajes, he dirigido actores, etcétera. Y yo en ese momento, porque también, o sea, lo más chistoso es que me dijeron, ¿quieres venir a hacer una colaboración? Y yo, sí, claro, voy a hacer obvio, hago una colaboración. Pero creo que no me puse a pensar en el previo, que pues era estar frente a la cámara. Entonces ya en ese momento, con mi estrés de llegar, etcétera, 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 y estar frente a la cámara, lo primero que pensé es tengo que hacer lo que yo le pedí a mis actores, que era en ese momento ver a la cámara, a los ojos, y la cámara es el conductor al cual estaba hablando. Lo único que me dijeron fue, el conductor se llama Guillermo y te va a hacer preguntas. Esa fue la indicación. Y arráncate. Yo me tenía preparado mi tema y, hola Guillermo, ¿cómo estás? Pues mira, tal, tal. Digo, ahorita lo digo así muy asá y pongo el tono, pero seguramente en ese momento fue de, sí, Guillermo, mira, es que este gadget, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que cortan, escucho a la productora que se llama Magdalena Cabral, ya no está en expansión, pero es amiga mía, y me dice, Luis, ya te escuchamos, me gustó mucho, después te hablo porque para que sigas viniendo. Esa fue mi entrada a la tele. Y después de ahí fui a Televisa, después estuve en varias televisoras, pero bueno, donde estuve más tiempo y esto más tiempo es en Televisa en su momento y posteriormente en CNN, donde continúa la fecha haciendo una que otra colaboración. Bien, mi siguiente pregunta ya no tiene que ver tanto con este medio del periodismo y la forma de comunicación, es un poco más orientada hacia el futuro de México, lo que hace el gobierno y las posibilidades de reducir lo que llamamos brecha digital, que es prácticamente que pues gran cantidad de la población no tiene acceso a Internet todavía. La mayoría ya tiene un celular, ahora sí que por fortuna, pero aún hay muchas tecnologías como Internet en el hogar, fibra óptica, tener una computadora, ahora sí que de escritorio, que no muchas personas tienen el acceso a esto. Y no solamente esto, el hecho de que pues hay personas de la tercera edad que pues hasta interactuar con un cajero o nuevas tecnologías puede ser muy complicado. Aquí me gustaría que pues para abordar esto nos dieras tu opinión y también comentarios. Por ejemplo, se maneja mucho lo que es Guadalajara, Monterrey y México DF con respecto a avances tecnológicos o ciudades más inteligentes o ciertas como cosas que se pueden llegar a implementar como modelo en otras ciudades para mejorar como esta situación donde la tecnología pues puede ayudar finalmente al gobierno a estar mejor y sobre todo, ¿cómo crees como comunicador que podríamos reducir esta brecha digital? Pues creo que ha habido varios proyectos con respecto a ese tipo de situaciones. O sea, en su momento recuerdo mucho el tema de One Laptop per Child, que después se permeó, que era un proyecto internacional de Nicolás Negroponte, y después se permeó a distintos estratos y se quiso tropicalizar a través de distintas asociaciones. La misma gente de Carlos Slim ha hecho proyectos al respecto. Después está el tema de digitalización, que ahí estamos hablando de el uso de Internet compartido en distintos espacios, que, bueno, como ustedes saben, es todo un problema porque no implica únicamente que haya Internet, sino que sea seguro. Entonces, de nada sirve que yo ponga Internet en una plaza pública y que la gente lo convenza de usar una plataforma para comprar o utilizar su banco, si voy a tener al lado ahí alguien que pueda acceder a sus datos. Entonces, ese es otro tema. Por otro lado, también está el tema de los teléfonos inteligentes y tabletas, que también ha habido programas para que la gente los pueda utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que les quiero decir? O sea, creo que de pronto estos programas no terminan de funcionar porque no nos seguimos tomando en serio las implicaciones tecnológicas de uso. La seguridad de una computadora, el uso de contraseñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando de la gente, aquí sí creo que no es la gente, sino son las autoridades. O sea, creo que es bien, bien importante entender eso. Y, y creo que si les importara, habría campañas masivas metidas con anuncios in-stream, en plataformas de todo tipo, vertical, horizontal, hablando de la importancia de la seguridad,
de la importancia de tener un buen password, de la importancia de no dejar a los niños solos mientras navegan por internet. Creo que por eso no termina de cuajar, porque yo sí creo mucho en el tema de fondo es forma y forma es fondo. Y creo que la parte del fondo no se ha terminado de cuajar. O sea, creo que no nos la terminamos de tomar en serio. Y esto no implica que yo les diga, ya se ha hecho lo suficiente para programas gratuitos o entregar. No, 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 eso tiene que ser siempre. O sea, siempre tiene que haber un programa para, pues la gente pueda adquirir de manera, pues económica una computadora, un teléfono, se conecte a internet, hay internet. Eso tiene que ser siempre, 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 porque al final eso es constante y la tecnología avanza muy rápido. Pero creo que lo que no se ha hecho es ponerle fondo a las políticas públicas al respecto. Y eso creo que tiene que ser vital para que de esa manera, pues, sea seguro. O sea, de nada va a servir que un adulto mayor lo convenzamos de tener su cuenta en el banco del gobierno o en el banco de su preferencia, si de pronto va a llegar un mal hora y le va a jugar chueco y le va a bajar todos sus ahorros utilizando pues una técnica de ingeniería social. De nada le va a servir. Entonces creo que así como en su momento yo crecí en los 80 y me tocó esos anuncios que ustedes seguramente, o sea, los han visto en TikTok, seguramente por edad, pero que decían mucho ojo o cuidado con el agua, tiene que haber lo mismo, pero tiene que ser por parte del gobierno y de todas las autoridades de comunicación al respecto, porque de otra forma no van a terminar de funcionar los programas. Luego, con todo esto de las noticias falsas y demás, y la desinformación, que pues todo esto puede propagarse rápidamente a través del Internet, ¿qué estrategias consideras que son efectivas para fomentar la difusión de información precisa y confiable a través de la tecnología? Creo que es bien, bien importante el tema del chequeo de fuentes confiables y de la estructura de esas fuentes confiables, es decir, hacer conciencia a la gente que pues sí puede parecer una página que es de CNN o de la BBC o de el medio que me digas, pero si de pronto en la dirección web de esa página es BBCC, caray, esa no es la página de la BBC, ¿no? Entonces habrá que estar como muy cuidadosos. Entonces, si te fijas, también tiene que ver con eso, con el conocimiento y sobre todo con lo que les decía, de que somos migrantes y como que nos vale, ¿no? Y todo lo damos por cierto porque está en Internet y no tiene que ser así. Entonces tenemos que entender pues un poco esta conciencia de la seguridad y de las fuentes. Creo que en ese sentido sí ha habido a la mala concientización. ¿Y por qué digo a la mala? Porque hablamos de, sí, hackearon a tal persona o se compartió tal imagen falsa de este político y de pronto nos enteramos que, pues sí, no fue el político o el comunicador el que lo dijo, sino que le habían hackeado su cuenta. Y por eso nos enteramos a la mala de ese tipo de situaciones. Entonces creo que vuelvo a lo mismo. Tiene que haber una política donde nos estén mostrando que sí, que no, donde a los niños en las escuelas les estén diciendo cómo tener cuidado su manejo de Internet, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto, creo que antes o sea, esto cuesta trabajo porque antes teníamos pocas fuentes de información. En el país, pues bueno, si eran los diarios, pero pues ¿cuántos diarios serían? O sea, 8, 10, los nacionales más los locales, o sea, pues tampoco eran tantos, o sea, honestamente. Y en cuanto a medios masivos de comunicación, durante años vivimos con 2 cadenas informativas. Entonces, pues nos acostumbramos a que lo que nos decían, pues era lo que sucedía. Después nos enteramos que no. Entonces, pues imagínate ahora si esto lo multiplicamos a la gran cantidad de fuentes que hay y que pues prácticamente, pues o sea, en el momento en el que hablo ya surgieron cuántos blogs, ¿no? Entonces es bien complicado, pero creo que si manejamos esta conciencia de decir, tenemos que darle, o sea, como hacer un doble check de que la fuente informativa sea auténtica, creo que ya con eso sería un gran paso para poder disminuir esos riesgos. Bien, Luis, y ya para nuestra última pregunta es, pues, ¿qué más hace Luis G.I.G. cuando no está, ahora sí que saliendo en radio o televisión? ¿Qué hobbies tienes? ¿Algún pasatiempo? ¿Algo que le recomiendes a la gente para que no se quede pegado a la computadora y a la pantallita todo el día? Pues a mí me gusta mucho el cine. La verdad es que sigue siendo pantallas, pero vuelvo a repetir, al ser alguien que quería hacer cine, pues me sigue gustando mucho ir al cine.
Otro hobby que tengo soy fan de los gadgets, pero de producción. Es decir, me gustan pues mis habilizadorcitos y mis gadgets para poder poner mi cámara de tal o cual forma. Ahorita ustedes lo están viendo, pero aquí tengo un teleprompter, estoy conectado a través de un teléfono, hay una tramoya, hay luces, todo eso la verdad es que es parte como de mi hobby. En su momento lo tenía porque era parte de trabajo, pero al final he seguido comprando esas cosas porque me gustan. Y creo que la tercera cosa es que soy muy fan de los juguetes. Me gustan mucho los juguetes, por aquí se alcanzan a ver algunos, pero pues tengo muchísimos Funkos, tengo muchos Legos, tengo cajas de Lego que no he podido armar, pero que pues al final pues, ahí se van a quedar porque pues de pronto pues me sirve para desestresarme, así que pues, es parte de lo que me gusta hacer y es parte como de de Luis que de pronto a veces no ve la gente. Luis, pues sin duda un gusto tenerte por aquí. Ha sido ahora sí que un agasajo, muy buenos tips de periodismo y ya saben, si quieren volverse influencers, pues el camino no está nada sencillo. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob.